¿Sigue sosteniendo que el ministro González mintió cuando dijo que las bombas del 50% nada más funcionó en la ciudad de Clorinda? El ministro González llegó a la tarde a la ciudad de Clorinda y hay una foto donde él estuvo a la tarde. Por supuesto, cuando llegó el ministro las bombas no funcionaban porque las bombas dejaban de funcionar a las 9 de la mañana. Él estuvo a la tarde y él lo que dijo que las bombas del San Juan Céntrico no funcionaban, pero a las 5 de la tarde, él no estuvo a las 7 o a las 8 de la mañana. Y el proceso de inundación no es tan sencillo como que funciona o no funciona la bomba, sino que se han producido otros inconvenientes que han producido inundaciones en sectores que no tienen nada que ver con la bomba. Entonces no funcionaba, auditorías y cada tanto. Ustedes esos informes se los enviaba al SPA, el SPA estaba regado o salía cada tanto, los inspectores, o lo que fuera, que venían a controlar cómo estaban las estaciones de bombeo. Esa es una de las preguntas. ¿Y por qué será entonces, o a raíz de eso, que según las publicaciones, el ministro Joffre anunció que inició sumario administrativo casualmente al contratista suyo, ¿no es cierto?, de la empresa? Y la última pregunta, ¿usted sigue siendo responsable de Loma Hermosa? ¿Su contrato fenece o se lo van a renovar? El contrato mío fenece a fin de mes de agosto, que son contratos semestrales. Y es una decisión mía presentarme a hacer una nueva oferta o no. Esa es una de las respuestas, ¿sí? Posiblemente no me voy a presentar a una nueva oferta, siempre y cuando encuentren una empresa que se quiera hacer cargo, que no es una cuestión sencilla, del mantenimiento de la estación de bombeo. Si no, pueden prorrogar evidentemente el contrato. Una decisión empresarial fue la de decidir no presentarnos debido al conflicto de enfrentamiento que hay con la autoridad municipal. Siendo esta la única responsable de la seguridad pública de la ciudad de Clorinda, nosotros no podemos convertirnos en obstáculos para que si vuelve a ocurrir un inconveniente, entremos de vuelta en discusión. Nosotros lo que hacemos en este momento es dejar abierto el camino, expedita la vía para que el organismo tome la decisión que crea conveniente. Si nos invita y si nosotros consideramos conveniente, nos volveremos a presentar. Si consideramos que no es conveniente, no nos volveremos a presentar. Eso es una cuestión de decisión empresarial en todo caso. El contrato no está rescindido, no hay ningún tipo de advertencia y el sumario administrativo, bienvenido que sea, porque evidentemente va a servir para que con un razonamiento técnico de lo que realmente ocurrió se despejen las dudas y se pueda llegar realmente a una explicación real y técnica y sincera de lo que pasó en Clorinda, porque si no vamos a volver a repetir la vieja historia de Clorinda, que por problemas intestinos nuestros se han tapado los problemas de fondo, no se ha discutido y ha venido gente extraña a resolver los problemas de Clorinda. Esta configuración de estaciones de bombeo no la hizo ni el ingeniero Aguirre, no la hizo ni el intendente Celabro, no la hizo ningún ingeniero de la ciudad de Clorinda. Esto lo hicieron expertos del Banco Mundial, que habrán tomado seguramente estadísticas y cálculos de probabilidades para resolver esta cuestión. Entonces, lamentablemente quedó en manos de extraños que nosotros ni siquiera sabemos quiénes son los que han resuelto este problema, y si volvemos a caer en la misma chicana de discutir cosas que son realmente banales, le va a volver a ocurrir a Clorinda una situación semejante. En este momento, la ciudad de Clorinda adolece de un sistema de bombeo confiable, siempre y cuando salga de las condiciones para las que fue calculado originalmente. Esté Loma Hermosa, esté la municipalidad, esté la provincia, o esté Juan Pablo Gutiérrez haciéndose cargo de la estación de bombeo. Va a volver a suceder. Y es lo que yo le advertí al intendente el 5 de mayo, cuando produjo la rotura de la alcantarilla. Ese efecto que estaba previsto, porque es fácil sacar la lotería con el diario del día lunes, pero es importante predecir. Y yo le predije y le previne al intendente municipal de lo que iba a ocurrir y del estado en que estaba la estación de bombeo. Porque tenemos que recordar que durante el 2012 y el 2013 ya se sucedieron situaciones iguales, se tuvieron que cerrar los descargadores de fondos que ya no están en condiciones,
actualmente han dejado de funcionar, no existen más, están totalmente corroídos, destruidos, y la ciudad va a tener que resolver esa cuestión en forma inmediata, porque si se vuelve a producir un efecto de crecida, se vuelven a producir lluvias extraordinarias y no se resuelve la cuestión de fondo, y se va a volver a inundar la ciudad. La gente tiene que saber, y la municipalidad tiene que tomar la decisión de un plan regulador de una vez por todas para definir cuáles son los sectores que van a volver a ser inundados, para evitar que la gente crea de que está salvada eternamente. No es cierto. Depende de la intensidad y la cantidad de agua que caiga en Clorinda, los sectores que están en las cuencas bajas, que son 9 en total de la ciudad de Clorinda, van a sufrir los efectos de la inundación. Superados los 40 milímetros en menos de una hora, van a volver a sufrir los efectos de la inundación. No existe equipo mecánico, no existe espacio físico para que se pueda colocar un sistema de bombeo que permita la extracción de una lluvia de 75 milímetros en menos de media hora. No existe. Usted todos esos informes se los pasó al ESPAC, le pasó todos esos informes al ESPAC, que es un órgano de institución contratista, porque si no es un poco contrasentido que ahora el ministro Joffre diga que le están haciendo un sumario a la empresa contratista. No, a la empresa contratista no le va a hacer un sumario. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Sumario administrativo al ESPAC, y el ESPAC es el que lo contrató a usted. Yo no soy parte del Estado. No, yo tengo un contrato que tiene una limitación expresa, una obligación que cumplir, y si yo no cumplí con esa obligación, podrá en todo caso aplicarse las cláusulas penalizadoras del contrato. Pero yo no tengo la responsabilidad de rediseñar ni de pensar, porque yo no soy autoridad. Claro, ahora yo no soy autoridad. Cuando usted estuvo hace años, ya no se podía prever, de acuerdo a que Clorinda iba a crecer y con sus conocimientos, hacer o sugerir, a lo mejor desde la función, a un futuro, ¿no? A lo mejor era demasiado hacer futurología. A mí no me tocó, no tuve la oportunidad de participar en ningún plan de elaboración de los sistemas de defensa de la ciudad de Clorinda. Ni tampoco como ingeniero y ciudadano nacido en Clorinda dio ese aporte. Yo puedo dar mi opinión, y he colaborado personalmente sin ser funcionario, y eso que muestra el concejal Caniza es posterior al 1992. En 1992 el secretario de Obras Públicas era Juan Federico Pidel. Eso es posterior al 1995. Pero hubiera sido interesante. Pero el tema de la discusión no está. Usted sigue siendo y no sabe si va a seguir o no cuando le resignan el contrato, porque se vence en agosto. Y a mí no me encomendaron, aumentar la capacidad de bombeo, mejorar las estaciones de bombeo, porque yo no soy el Estado. No es mi responsabilidad. ¿Está? La responsabilidad es de quienes tienen el ejercicio de la función pública, en la jurisdicción que corresponde. En este caso sería el intendente municipal. De 20 años atrás a la fecha, o sea, todos los intendentes que iban y preguntaban. Seguramente, en función del intendente municipal, es la jurisdicción municipal, la seguridad pública. Perdón, señores concejales. Primero, hay cuestiones que son propias del empresario que está al frente de la entidad, y otras cuestiones que seguramente tendrán que preguntar a los intendentes que pagaron. Ustedes tienen ahí varios, con ustedes sería bueno que lo aprovechen y lo hagan a los intendentes que estuvieron en el turno. Yo simplemente quiero, concejal Pantil, que demos la posibilidad de que otros concejales que aún no han hecho uso de la palabra y que solicitaban con anterioridad a usted hagan uso de la palabra, y posteriormente, cuando llegue el momento, será lo que. Para la próxima comisión traiga un micrófono, señor presidente. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Usted recién, en la explicación que estaba dando y que fue interrumpida lastimosamente por el concejal Benítez, estaba diciendo cómo era el funcionamiento de las bombas a medida que iban ingresando el agua a las estaciones de bombeo. En un momento también dijo que las bombas dejó de funcionar a las 9 de la mañana. Sería bueno que explique por qué, porque algunos concejales parece que no entendieron muy bien cómo iba desarrollando a medida que se iban ingresando el caudal de agua, porque tengo entendido que las bombas no funcionan todas al mismo tiempo.
No funciona todo al mismo tiempo. En el zancón céntrico existen dos equipos de bombeos verticales y 4 equipos de bombeos que están ubicados en un determinado plano. Esas 4 bombas, que son las que primero se inundaron, están instaladas desde el año 1983, de la época del intendente Porfirio Costador. Y están instaladas tan abajo, ¿por qué? Porque la capacidad de succión que tiene es muy baja, es decir, su rendimiento es muy bajo. Para que tengan una idea, esa estación de bombeo, el piso de la estación de bombeo, está ubicada 93 centímetros más abajo del primer umbral que se inunda. ¿Qué significa eso? Que para que se inunde el primer umbral, que está en la calle Libertad, tiene que haberse inundado la estación de bombeo. Porque está muy abajo, porque tiene un rendimiento y una capacidad de succión muy baja. Son bombas muy viejas que han perdido su condición y su rendimiento. Son las primeras que se ponen en marcha y tienen una secuencia de acuerdo a la altura que tiene cada chupón y a la capacidad que tiene cada bomba. Se ponen en marcha los motores y se empiezan a embragar y a acelerar una vez que tienen un determinado tirante de agua para que la aspiración que produce la turbina pueda vencer a la gravedad y poder hacer funcionar. La bomba vertical eléctrica, que es mucho más grande que las 4 que están adentro, estuvo funcionando toda la noche porque es la que permitió la depresión del nivel del agua. Esa bomba es la que nos escucha porque es una bomba que está instalada en forma vertical y funcionó toda la noche, que es la bomba eléctrica. Esa es la que produjo un problema de electrocución dentro de la cabina que fue comentado por los operarios cuando se inundó la sala de máquinas. Los 4 operarios que estaban ahí, incluido el mecánico que tenía a su cargo de la empresa, más el responsable de la estación de bombeo, comentaron la velocidad y la rapidez con que se produjo el evento, que no superó los 30-35 minutos. A mí, a la empresa estaban llamando desde las 9 de la mañana por problemas de inundación que ocurrían al sur de la calle de Rivadavia, pero era porque existía una obra de pavimento que tenía una montaña de tierra cerrando e impedía que el agua que viene del sur pasase directamente al zancón. Es decir, que esa gente se empezó a inundar mucho tiempo antes de que la estación de bombeo entre en colapso. Cuando la estación de bombeo entra en colapso a las 9:15, 9:30 de la mañana, que fue de una forma muy violenta, los operarios no tuvieron ni siquiera tiempo de sacar sus pertenencias personales. Eso demuestra la violencia y la rapidez con que se produjo el evento, que es lo que hay que tener realmente en consideración. ¿Por qué? Porque la cuenca del zancón céntrico, si comparamos por ejemplo con la del Porteño Norte, que tiene 140 hectáreas, y la del zancón céntrico tiene 126 hectáreas, la diferencia está en la profundidad, es decir, en la capacidad de acopio que tiene cada una de las cuencas. La cuenca del zancón céntrico es una cuenca muy playa, no admite más de 50.000 o 60.000 metros cúbicos de agua, y recibió para una cota de 61,10, es decir, de altura, más de 100.000 metros cúbicos de agua en un plazo menor de dos horas. Es decir, que el colapso de las estaciones de bombeo es una cuestión sencilla, de que las bombas no pueden sacar más para lo que están diseñadas. Si a mí el fabricante me dice que saca 1.000 litros, y a lo sumo va a sacar 1.000 litros, que no le pidamos que saquen 1.100 porque no se puede hacer maravilla. Son equipos mecánicos y sacan lo que dice la potencia. Y la estación de bombeo del centro tiene una capacidad nominal instalada de 7.500 metros cúbicos. Entonces, esa es la capacidad que tienen para poder sacar el agua que se le va agregando o acopiando en el cauce. Cuando la rapidez con que se acopia el agua supera su capacidad de bombeo y las estaciones entran en colapso. Hace muchos años que no ocurría eso, eso ocurrió en épocas anteriores, cuando había una lluvia de tanta intensidad. Pero hace mucho tiempo que no ocurría eso. Pero la verdadera causa, la verdadera culpa la tiene en este caso la naturaleza. Y la responsabilidad, que es otra cosa distinta, la tienen en todo caso los funcionarios que tienen a su cargo la gestión para modificar las condiciones que permitan hacerse frente a una cuestión meteorológica o de la naturaleza absolutamente adversa e inesperada. No existe registro de una lluvia de invierno con esa cantidad y con esa magnitud. No existe, y entonces quiere decir que esas bombas jamás fueron diseñadas para una lluvia de esa envergadura. Hablando de responsabilidad justamente, ¿cuánto tiempo antes
se le realizó una inspección antes del 27. Dijo en un momento que también estaban, las inspecciones las realizaba el municipio y el SPA. ¿Cuánto tiempo antes tuvo una inspección? Bueno, a partir de que se cerraron las estaciones de bombeo y que empezamos a trabajar de forma coordinada, tanto con el inspector de obra designado por el SPA, con el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Juan Franco, que hemos trabajado de forma coordinada durante todo ese periodo, hasta que se produjo el problema del día 26, los trabajos, los controles y las ayudas eran permanentes. Es decir, que todos los días estábamos en permanente contacto para resolver los problemas que tenía la ciudad. Y se informaba permanentemente cuáles eran los inconvenientes que había. Por supuesto que algún equipo, como en este momento, hay dos bombas concéntricos que están fuera de servicio y no tienen una reparación inmediata. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las bombas es de una marca cuya empresa, que la construyó hace 30 años, está en quiebra, no existe más. Entonces uno no puede conseguir el repuesto de esa bomba porque la fábrica ya no existe más. Entonces hay que mandar a fabricar el repuesto y eso no es instantáneo. Entonces en este momento, sin estar en emergencia, tenemos un equipo que no tiene solución técnica inmediata porque lleva mucho tiempo realizado. Pero el trabajo que se hacía en conjunto, y eso lo manifestó Celauro, porque yo estuve con él personalmente, él agradeció la colaboración de la empresa y la predisposición que teníamos nosotros para hacerle préstamos de los equipos nuestros sin ningún tipo de cargo. Y es más, si nosotros no hubiese, la empresa nuestra no hubiese prestado sus equipos para la instalación del parque de bombas que se instaló adicionalmente en Clorinda, no se hubiesen podido instalar, porque los que vinieron no tenían capacidad para instalar, es decir, le faltaba equipamiento básico, carretones, excavadoras, tractores, camiones, porque no tenían capacidad. Entonces, la bomba del arrocero tuvo que ir a buscarse, a traerla, a instalarla, porque no es sencillo, no es un trabajo de una hora para otra. Son equipos muy complicados, muy pesados y que sufren desperfectos como cualquier equipo mecánico. Lo único cierto es que la información que se manejaba entre la municipalidad, el Ministerio de Obras Públicas, el Servicio Provincial de Agua Potable y nuestra empresa era coordinado prácticamente día a día. Y el día anterior estuvieron, la noche anterior de la lluvia del 27, estuvieron en la estación del Sarcón Céntrico y nuestros operarios, que no tienen razón para mentir, han explicado convenientemente cómo fue el proceso de inundación, cuánto tardó y qué es lo que pasó en ese interín de ese grave inconveniente de la naturaleza. En cuanto a la empresa, ingeniero, usted bien dijo, tiene un contrato firmado con ella, también existe un pliego de condiciones generales y particulares que están confeccionados de acuerdo a la ley de obras públicas, mencionó. Esa misma ley establece si hay un incumplimiento por la firma, algún tipo de multa, sanción, advertencias. En todo este tiempo que usted está contratado por el SPA, ¿en algún momento el SPA tuvo necesidad de hacer uso de esas cláusulas con la empresa Lola Rosa? No, en ningún momento. Jamás tuvo inconveniente. Y es cierto, toda obra pública, todo servicio público se rige a través de un pliego de base y condición y de un contrato. En base a lo que establecen esos pliegos y ese contrato, uno tiene que dar cumplimiento con la obra, con el servicio. Si no se da cumplimiento, está en la espalda de quien hace la inspección de tomar las medidas y aplicar las cláusulas penalizadoras si es que corresponden. Nosotros no tuvimos en ningún momento y no existe antecedente de que hayamos tenido inconvenientes ante un evento de lluvia. Sí, en este caso, porque, repito y reitero, las condiciones fueron absolutamente adversas, se han sumado condiciones negativas y que son las que realmente se tienen que estudiar para que puedan ser resueltas en el futuro y, reitero, para que Clorinda no vuelva a sufrir las consecuencias de una inundación por culpa de una lluvia o por culpa de que se deja abierta una alcantarilla permitiendo que ingrese agua de los campos que no deben ingresar bajo ninguna circunstancia y en ningún momento dentro de la ciudad de Colombia. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que hay que resaltar, y que yo también dije el 5 de mayo, que parecemos pavotes porque estamos metiendo agua por la alcantarilla del Canal Colombia y la estamos bombeando en el río Chitronó, agotando la vida útil de la bomba. Es decir, estamos, de acuerdo a la información que tengo, 1 millón de metros cúbicos
dejaron ingresar con la regulación que se hizo parcialmente en los 2 meses que lleva el proceso de cambio de agua, han dejado pasar más de 1 millón de metros cúbicos. ¿Quiénes sacaron ese 1 millón de metros cúbicos? Las bombas. Entonces las bombas, cuando más trabajan, van perdiendo su vida, van gastando su vida, se van amortizando. Entonces es una locura, es una tontería increíble de que se esté bombeando agua que no debe dejarse entrar bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque esa agua pertenece a una zona que está fuera del recinto protegido. Fuerza Aérea está fuera del recinto protegido y no existe ninguna razón para que en estas condiciones hidrológicas y para que en estas condiciones hidráulicas se permita que se abra o que se deje pasar el agua. ¿Por qué? Porque lo único que se hace es agotar la vida útil de la bomba y poner en riesgo la seguridad de las personas que viven en esa zona.